Hoy nos vamos a fijar en Egipto, un país que, como saben, vive momentos de transición después de largos días de tensión y revolución popular. Hablaremos de ello, pero antes vamos a conocer el Egipto de los faraones. Les invitamos a conocer el Museo Egipcio de Barcelona, acompañados de Jordi Clos, propietario de una de las colecciones privadas de arte egipcio más completas de Europa. En nuestra cita de hoy con la historia, vamos a entrar en un mundo fascinante, el Antiguo Egipto. Y lo vamos a hacer atravesando esta puerta que ven aquí, la del Museo Egipcio de Barcelona. Tras estas puertas nos espera la colección de arte egipcio más importante de Europa. Tan pronto se accede a la primera sala de exposición del museo, nos encontramos con una estatua de Ramsés II en forma de Osiris. Pertenece al periodo en que reinó el faraón, entre los años 1290 y 1224 a.C. Es uno de los top 10 del museo, pero al mismo tiempo, tan solo es una de las 1000 piezas de arte que configuran su colección. El Museo Egipcio de Barcelona es un museo que cuenta con unos 2000 metros cuadrados de instalaciones, alberga una colección de arte faraónico que va desde el predinástico hasta el final de la época de los faraones, el principio del contacto con la época romana, y que la constituyen unas 1000 piezas aproximadamente. El museo es el buque insignia de la Fundación Arqueológica Clos, una institución privada cuyo objetivo es difundir el conocimiento de las culturas de la antigüedad y en especial del Antiguo Egipto. Así, mientras las piezas expuestas transmiten su propio mensaje al visitante, la Fundación genera paralelamente una serie de actividades destinadas a ampliar los conocimientos del público sobre el Antiguo Egipto. Expediciones y viajes culturales, cursos de formación, talleres para niños y adultos, visitas nocturnas dramatizadas o exposiciones temporales. La Fundación también incentiva la investigación, financia las excavaciones que se están llevando a término en Egipto. Junto con la Universidad de Tübingen hay un acuerdo de colaboración y desde el 2004 estamos excavando conjuntamente en una zona del Egipto Medio que se llama el Kom el Ahmar, en Sharuna, y estamos trabajando en una necrópolis del Imperio Antiguo. Las salas, estructuradas de manera monográfica, permiten al visitante acercarse poco a poco a la vida y costumbres de la civilización faraónica. En la primera sala, las obras expuestas nos adentran en el mundo de los faraones, su reinado, sus atributos y sus funciones. La artesanía, la cosmética o la joyería nos ayudan a comprender la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Piezas representativas de dioses y divinidades nos sumergen en su universo religioso. La Casa de la Eternidad nos permite conocer un mundo tan importante para los egipcios como la propia vida, la muerte. El difunto necesita para la vida eterna o el más allá, pues su reposacabezas, los collares, el espejo. Pero sin duda, uno de los espacios más singulares del museo es el dedicado a la momificación. Esta que vemos aquí es la Dama de Kemet, otra de las piezas notorias de la Fundación Clos. No solo porque se trata de una momia de El Fayum, perteneciente a la época romana, entre el año 150 y 200 después de Cristo, sino porque las autopsias que le han sido realizadas y las técnicas de imagen aplicadas han permitido descubrir que el cuerpo perteneció a una mujer de entre 15 o 16 años que medía 1,60 m de estatura. Y lo que aún resulta más extraordinario, que la imagen que aparece sobre la momia es un retrato casi fotográfico de la que fue su difunta. La Dama Dorada es un cartonaje del siglo II después de Cristo. Es otro de los top 10 del museo. Poder contemplarla tal y como lo hacemos hoy es el resultado de un minucioso y complicado proceso de restauración.
Y en este lado de aquí vemos los 42 jueces que aparecen en el juicio final, ¿no?, que sería la psicostasia, y que nos da la pista pues que la pieza original no ha perdido parte de la materia. Esta pequeña estatuilla rojiza de la izquierda es un Usbeti de terracota. Con ella dio comienzo la gran colección que podemos contemplar hoy. Jordi Clos, presidente de la fundación, la adquirió cuando contaba 20 años. Entonces compré la primera pieza, que es la número 1 de nuestro inventario. Es una pieza que cuando la compré pues estaba apasionado por ella, porque me parecía imposible que pudiera tener en mis manos una pieza con 3.000 años de historia, con unos textos que entonces no sabía leer, pero que entendía que algún día serían traducidos. Y eso es lo que fue la pequeña simiente de toda la colección que tenemos en este momento. Bueno, mi historia de amor con este maravilloso país empezó muy joven. Es decir, yo no tenía ninguna tradición familiar ni nada que me llevara al hilo de la historia de Egipto. Fue simplemente un trabajo que hice en la Escuela Espías, que es donde yo estudiaba cuando tenía 12 años. Hice un trabajo de historia antigua. Podía haber escogido Grecia o podía haber escogido Roma. Escogí Egipto por lo que un niño de 12 años puede escoger, por las tumbas, por las momias, por tesoros. La verdad es que la colección en este momento es, como colección privada, pública, expuesta al público, es la más importante de Europa. Y la verdad es que ha nacido, después de muchos años de trabajo, ha nacido en un momento histórico que podía ser. Es decir, ahora sería imposible reunir más de 1.000 objetos del antiguo Egipto como tenemos en el museo. Lo que ocurrió, pues, que a partir de los años 70, que es cuando empezó esta colección, hemos ido adquiriendo fondos de museos. Tenemos museos, piezas que han pertenecido al Museo de Baltimore, al Museo Toledo de Ohio, al Museo Pitt Rivers de Londres, etcétera. Es decir, y luego hemos ido adquiriendo sobre todo piezas en subastas internacionales, es decir, en New York, en Londres, en París. Desde los inicios de la fundación, Jordi Clos ha participado en todos sus proyectos, ya sea en excavaciones en Egipto, en la adquisición de una pieza o en su restauración. Todas las piezas que están aquí, las 1.000 piezas, las he escogido yo. Es decir, por lo tanto, he mirado el sentido estético, de la esbeltez, la textura. Luego, evidentemente, está el concepto histórico, es decir, que la pieza cubra lo que en el museo nos hace falta. Luego, que la pieza sea auténtica. Y luego, el proceso de restauración. Evidentemente, si no es una pieza que tiene un gran problema, como la Dama de Oro, que realmente fue muy compleja, normalmente suelo restaurarlas yo. Inicialmente, en el año 92, fue cuando creamos la fundación. Que es la Fundación Jordi Clos, que es una fundación sin ánimo de lucro, y es la que gestiona todo el fondo patrimonial, tanto de Egipto como de todas las otras culturas, como he dicho, pero desde la perspectiva del estudio, de la catalogación, de la restauración, del mantenimiento. La tensión desatada en Egipto ha obligado a la Fundación Clos a suspender las expediciones culturales de su agencia de viajes, Arqueotravel, y las excavaciones que tenía previsto llevar a cabo en estos momentos en el país africano. En este momento es una responsabilidad muy importante para el museo enviar allí el grupo de arqueólogos y de científicos para excavar en una situación en la que sabemos si podemos ir, pero no sabemos si podemos volver. Este es un momento realmente dramático para nosotros, que nuestro segundo país evidentemente es Egipto. Estamos viviendo desde Barcelona, desde España, esta situación con una inquietud realmente muy angustiosa, porque tiene una difícil solución. Están pasando cosas que eran previsibles, es decir, que realmente el pueblo, es decir, la masa social estuviera en contra del presidente y quisiera pues una dimisión, y que evidentemente se formaran unos grupos de presión próximas al presidente que creara la confrontación entre ciudadanos. Esto en un país con tantos millones de habitantes y con tanta pobreza y tanta desigualdad social, es una chispa que puede encender perfectamente una situación muy complicada.
han habido saqueos de almacenes de las zonas arqueológicas. Es decir, cada zona arqueológica tenemos un almacén que depende del Servicio de Antigüedades, donde se depositan todas las antigüedades que encontramos. Y leía pues que han sido saqueados algunos de estos almacenes. Esto es terrible, porque todas estas piezas desaparecerán, serán maltratadas, o lo que es grave, se perderán en el mundo de las antigüedades. Bien, pues vamos a conocer ahora de primera mano la situación que se vive en Egipto, y lo haremos a través de Miriam Seco. Es egiptóloga y dirige 2 proyectos arqueológicos en Egipto, uno de los cuales es la excavación y restauración del templo del faraón Tutmosis III en Luxor. Miriam ha permanecido siempre en Egipto durante todos estos días, a pesar de, como saben, de la situación de alta tensión que ha vivido el país norteafricano. Pues tenemos a Miriam al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Miriam. Supongo que podemos decir buenos días, ¿no? Por lo menos mejores que hace apenas una semana. Sí, bueno, sí, está mucho más tranquilo ahora, la situación ya se ha calmado. Sí que hemos vivido unos momentos muy críticos porque no se sabía cómo iba a evolucionar todo esto, y bueno, momentos de mucho peligro y mucha ansiedad, ¿no? Ahora la cosa se ha calmado y bueno, de momento esperamos que todo vaya bien, y que bueno, de aquí a unos meses pues pueda haber elecciones, que el pueblo egipcio elija libremente a su próximo presidente, y que esta transición pues se haga dentro de una calma, ¿no? Decíamos durante la presentación, Miriam, que usted es la única o de las pocas arqueólogas españolas que han permanecido en Egipto a pesar de la situación que se ha vivido. ¿Cuánto tiempo lleva usted en ese país? Sí, yo es que vivo en Egipto desde el año 98, entonces yo no es que venga aquí simplemente para una temporada, para hacer una excavación, sino que vivo aquí, entonces, claro, ha sido diferente. Yo soy la directora del proyecto de excavación del templo funerario de Tutmosis III, aquí en Luxor, y bueno, yo hice mi campaña en el mes en el otoño, ¿no? Es una excavación y restauración del templo funerario de este faraón tan importante de la 18 dinastía, y es una excavación pues financiada por la empresa española CEPSA y por la Fundación Botín. Entonces, bueno, nosotros este año estuvimos haciendo la campaña desde el mes de octubre hasta Navidades. Luego hemos iniciado también una cooperación en formación con Santander Universidades y con la Universidad de Granada. Entonces pues vienen profesores a dar clases aquí, luego vamos a hacer intercambio de estudiantes españoles que vienen aquí a hacer sus prácticas, otros inspectores egipcios, arqueólogos van a ir a la Universidad de Granada a hacer también estudios especializados. En fin, que hemos iniciado toda una cooperación cultural entre los 2 países muy interesante, y que ha tenido muy buena acogida aquí, ¿no? Un gran proyecto. ¿Y ha condicionado mucho, Miriam, su trabajo la situación de revolución popular que se ha vivido estos días? Yo volví al Cairo el día 28 de enero, porque había pasado unos días de vacaciones en España, y justo cuando llegué al Cairo pues era cuando se ha formado todo el lío y la verdad la primera semana pues no me pude mover del Cairo, no había vuelos nacionales, entonces pues viví toda la situación allí, y claro, la vida se paralizó totalmente, ha habido violencia por las calles, el problema de los saqueos, no solamente de antigüedades, sino han robado en casas y en establecimientos, y en fin, una situación muy desagradable que con mucha pena, porque bueno, el país en esas circunstancias pues así no se llega a ningún lado, ¿no? ¿Y la percepción que hay en la calle, Miriam, es de que esto va a acabar pronto o que la transición va a ser larga? ¿Cómo lo ven? No, ahora mismo se ha tranquilizado mucho. Ayer por la noche dio otro informe los militares, en este caso ya mucho más duro, porque desde la dimisión de Mubarak, el otro problema que ha surgido, claro, este país tiene muchísimos problemas, tiene unos salarios bajísimos, hay muchísima gente pobre, la gente no puede vivir con el sueldo que tiene. Entonces, después de todo esto, de la dimisión de Mubarak, pues han empezado a manifestarse, pues se han manifestado los policías en el Cairo, los funcionarios de la televisión porque querían más sueldos,
muchísima gente de empresas porque querían más sueldos, otros porque quieren que lo hagan fijo. Entonces, claro, el cambio no se puede hacer en una semana. Esto no puede pasar de haber muchísimas injusticias a que todo se solucione, que todo el mundo tenga un sueldo justo y que todo eso no se puede solucionar en una semana. Entonces, ayer por la noche sí que los militares dieron un informe, en este caso ya muchísimo más duro, diciendo que, bueno, que se acabaron las manifestaciones, que si la gente tenía algo que decir, que fuera los directores de las empresas los que se relacionaran y hablaran directamente con la persona que tiene la competencia, pero que la gente empiece a trabajar para empezar a que este país funcione y marche de nuevo. El otro problema es, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Luxor. Aquí en Luxor, bueno, algunas misiones han anulado las campañas, sobre todo las que venían que han oído todo esto desde fuera, y claro, pues ante tanta incertidumbre pues no han venido. Otros que estaban aquí se han marchado, otros se han quedado, porque aquí hay algunas misiones todavía trabajando en Luxor, y claro, aquí la cosa se vive totalmente distinta, porque Luxor es una ciudad que la mayoría de la gente vive del turismo. Entonces ahora mismo pues los hoteles están cerrados, los restaurantes cerrados, las tiendas cerradas, el mercado da pena ir al mercado. Entonces, claro, la gente lo que quiere es que el turismo vuelva otra vez, porque es su fuente de ingreso y es la única manera de poder vivir, ¿no? Entonces, es diferente como se vive aquí en Luxor a como se vive en el Cairo. Miriam Seco, le deseamos muchísima suerte en sus proyectos ahí en Egipto y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.